El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. En el pasado, la pregunta política decisiva de la ciudadanía era ¿votar o no votar? ¿Votar o no votar? En nuestros días, la coyuntura electoral nos obliga a preguntarnos ¿por quién? Y para que usted tome la decisión correcta, es hora de que escuche el programa indicado. Observatorio Democrático. Desde este momento, entrevistas, propuestas y opiniones de aquellos que aspiran a ocupar el máximo cargo en el país. Presentado por el Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ODUSAC. Observatorio Democrático. Ahora en 92.1. Universidad. Ideas y propuestas que suenan. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición del programa del Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy continuamos con las entrevistas a los candidatos presidenciales y ya vamos a estar conversando con el invitado de hoy, quien es el licenciado Aníbal García del Movimiento Nueva República, MNR. Como antes de empezar los programas, me gustaría siempre hacerles conocer el objetivo del mismo, que es conocer de manera personal y directa los planes de gobierno y las propuestas de los candidatos a elección popular por medio de la exposición de su plan de gobierno y de la explicación de las políticas y los mecanismos específicos que propone su partido para solucionar el problema económico, político y sociocultural del país, además de la superación de su crisis sistémica. También recordarles, como todos los jueves, que acá se puede comunicar con nosotros en cabina a través del 2207-9017 y 2207-9018. En línea nos puede escuchar a través de www.radiosac.tk. Ahí también tenemos una cámara web para que usted conozca a nuestros invitados y vea el desarrollo del programa. En nuestras redes sociales estamos disponibles en Facebook como Políticamente Hablando y en Twitter como ECP-USAC. Y bueno, entonces vamos a dar inicio con la entrevista. Estamos acá con ustedes el doctor Mario Roberto Morales y también el licenciado Carlos Oliva. Mi nombre es Carla Roldán y es un gusto que ustedes nos acompañen durante esta hora de programa. Ahora entonces ya para iniciar con la dicha entrevista, ya que tenemos bastantes preguntas que quisiéramos hacerle a nuestro candidato invitado. Entonces, para iniciar, muy buenos días, licenciado García, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto saludar a la audiencia de Radio Universidad y por supuesto a ustedes que están haciendo una extraordinaria labor para que el voto sea informado y que sea responsable y que nos ayude a sacar al país del atolladero en el que se encuentra. Muy bien, quisiera antes de iniciar comentarle que la dinámica que hemos manejado con los otros candidatos presidenciales ha sido que en cada pregunta que se les realiza, ellos tienen 3 minutos para contestar. Si usted se excediera de ese tiempo, yo voy a interrumpir con la siguiente pregunta para poder abarcar toda la temática que tenemos ya a desarrollar. Pero antes de ello, tenemos una intervención del licenciado Oliva. Buenos días, Aníbal. Le felicito por el nuevo retoño que trajo al mundo. Gracias. Muy amable, es una verdadera bendición. Estamos muy contentos y felices, por supuesto. Muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces iniciamos. Si nos puede resumir brevemente acerca de su experiencia profesional y por qué usted tiene entonces, se considera idóneo para poder ocupar la primera magistratura del país. Voy a dividirlo en dos. La primera es mi militancia política y mi experiencia en ese ramo data de la educación media. Yo fui dirigente estudiantil de educación media, luego fui dirigente estudiantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, y bueno, he ocupado otros cargos y como saben todos, yo fui diputado al Congreso de la República y pues soy el fundador y secretario general del partido Movimiento Nueva República. Así que tengo ya 30 años de mi vida de estar metido en los andares políticos y desde el punto de vista profesional yo trabajo desde los 7 años de edad. Yo soy de las personas que vienen de abajo y no me da ninguna pena decir que en las carpinterías de mi pueblo pues estudiaba y trabajaba como nos correspondió a muchos en el área rural, pero desde ese tiempo para acá no he dejado de trabajar. Trabajé de todo hasta que me gradué de abogado, en donde ejerzo la profesión desde hace 18 años.
soy especialista en materia laboral y materia constitucional, y sobre este tema pues he elaborado en organismos internacionales, en mi bufete, llevando casos de gran trascendencia y además asesorando ad honorem muchas veces a gente que quiere hacer su tesis, a estudiantes universitarios. Lo mío también es bastante la docencia, la cual incluso la he ejercido ad honorem. Muy bien, muchas gracias por esa amplia explicación. Ahora iniciemos ya con las preguntas que tenemos preparadas. Empecemos con que usted nos sintetice su plan de gobierno en lo económico, en lo político y en lo sociocultural, y qué ideología política usted se identifica y cómo se ve esta reflejada dentro de este plan. Ya, mire, la ideología que profesamos es la de izquierda. Eso sí, nosotros hacemos énfasis en que nosotros somos una izquierda moderada, una izquierda democrática, una izquierda que pretende ser viable frente a la realidad guatemalteca. Esto tiene su sentido porque nosotros sí creemos que en este momento es importante que la izquierda tenga la capacidad de poder hacer planteamientos coherentes, viables, responsables, que puedan de una u otra forma entusiasmar a la población que quiere una salida para los graves problemas que estamos viviendo. Ahora, desde el punto de vista del programa, nosotros justamente en esa línea de la izquierda responsable, creemos que lo que es indispensable en Guatemala en este momento es promover desde el punto de vista económico estrictamente la democratización del capital y hacer de Guatemala un país de oportunidades. Cuando hablamos de democratizar el capital, estamos hablando de entrarle al grave problema que Guatemala nunca se le ha entrado, que es la posibilidad de quebrar con ese sistema de monopolios, ese sistema de privilegios, ese sistema en donde no existe francamente una verdadera competencia porque no se encuentra regulada. Partimos de la base de que en el artículo 130 constitucional, en 1985, el constituyente estableció una norma antimonopolios que no se ha desarrollado y que no se ha hecho realidad. De manera que nosotros creemos que esto es importante. La medida es legal desde el punto de vista de que el Congreso de la República tiene que tomar decisiones y emitir las normas correspondientes, pero también es de carácter estrictamente política del Ejecutivo, ya que nosotros creemos que en este caso el Ejecutivo debe tomar todas las medidas necesarias para poder garantizar el ingreso de productos, para poder garantizar la importación de productos, para que podamos abaratar la canasta básica y podamos tener una verdadera libre competencia en Guatemala. Proponemos dos medidas espectaculares que creemos que pueden ser posibles y que son necesarias. Una de ellas es la creación de un banco de desarrollo, porque estamos totalmente convencidos de que en Guatemala uno de los problemas es que la gente no tiene acceso a crédito en condiciones favorables. El sistema bancario nacional no deja de ser un oligopolio, no deja de ser un sistema cooptado en donde ellos mismos establecen sus reglas del juego, y nosotros creemos que en este tema es fundamental tener un banco de desarrollo, un banco estatal que pueda tener todo el apoyo necesario para poder hacer créditos blandos y poder facilitar el acceso al crédito, porque estamos convencidos de que Guatemala es un país en donde puede haber mucho emprendedurismo, pero necesitamos el apoyo del Estado. Y también queremos casarnos con un proyecto nacional de gran impacto, que es el impulso al ecoturismo ecológico y cultural, porque creemos que la potencialidad de Guatemala está en eso. Costa Rica ya nos dio el ejemplo, se puede hacer ecoturismo de gran escala, se puede convertir al país en un destino ecoturístico, pero es indispensable que nosotros tengamos la capacidad de poder volcar todos los recursos económicos del Estado, estrategias y asesoría técnica, incluso el propio modelo educativo, al impulso de ese sector. Y luego creemos nosotros que en el tema del mercado interno hay que tener claro de que si no potencializamos el mercado interno, si no desarrollamos el área rural, si no tenemos claridad en cuanto a buscar a esos grandes, pequeños y medianos emprendedores que tienen deseos de hacer de Guatemala otro país, y si no tenemos la capacidad, en el caso del mercado externo, de poder abrir el mercado y poder buscar otros horizontes. Por ejemplo, nosotros nos cuestionamos el por qué seguimos amarrados a Taiwán, cuando ahí está el mercado de China,
que debemos explorar, que debemos afincar, que debemos desarrollar, porque al final de cuentas nosotros lo que necesitamos son mercados para que este país pueda salir adelante. En términos generales, ese es el planteamiento económico que nosotros hacemos. Una pregunta, Aníbal. ¿Por qué cree usted que es mejor su oferta que respecto a la otra izquierda? Yo creo que la diferencia es que nosotros estamos planteando medidas viables y no estamos haciendo propuestas radicales. Voy a ser muy sincero, hablar en este momento de reforma agraria, por ejemplo, es una verdadera equivocación y además debemos aceptar que no es viable. Y además meteríamos otra vez al país en una discusión innecesaria, una discusión que al final de cuentas es absurda, porque los pobres terminan apoyando a los ricos en sus propuestas. Entonces nosotros creemos que ese tipo de radicalismos no nos llevan a ningún lado. Creemos también de que lo que en este caso nosotros buscamos desarrollar es dentro del marco de este modelo capitalista que en Guatemala ni siquiera existe, poder desarrollar lo que nosotros llamamos democratizar el capital. Gracias. Bien, entonces ahora continuando con las preguntas, me gustaría que nos explique cómo usted piensa financiar todo lo que anteriormente expuso. Mire, solo en el Ministerio de Agricultura hay aproximadamente 500 millones de quetzales que se utilizan en programas clientelares, en programas que en lugar de tener criterios técnicos tienen criterios clientelares. Estoy hablando de Fonagro, estoy hablando de Fonades, estoy hablando de ir buscando programas en donde lo único que se hace es repartir plata sin ningún criterio. En el Ministerio de Economía hay un fondo para la mediana y pequeña empresa en donde pasa exactamente lo mismo. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar nosotros una cantidad de recursos del Estado que se destinan a programas que terminan siendo clientelares, que terminan prácticamente siendo una distribución de recursos económicos con criterio político y no nos llevan a ningún lado. Pero aparte hay que recordar, casi todos coincidimos en que el impacto de la corrupción en Guatemala en el presupuesto anual, que en este caso es de 70,000 millones de quetzales, casi todos coincidimos en que anda en un 20 a 25%. Eso implica que si logramos detener este gran chorro que se va en la corrupción, que si logramos tener contundencia para controlar todo lo relacionado con corrupción y hacemos una recaudación justa y equitativa, le entramos a la evasión fiscal, aprobamos la ley de excepción al secreto bancario que ni a patadas quieren aprobar en el Congreso de la República, y si hacemos algo más que es fundamental, que es revisar los contratos relacionados con las industrias extractivas para que nos tributen el 51% como mínimo, entonces vamos a tener dinero para poder hacer no solo el Banco de Desarrollo, sino la gran propuesta educativa que nosotros tenemos, que es la revolución educativa para el siglo XXI. Una pregunta, ¿el porcentaje de ese mismo presupuesto cómo lo dividiría? ¿En qué sentido? Directamente, ¿cómo distribuiría usted el porcentaje en cada uno de los rubros importantes para el país? Ah, sí, lo entiendo. Mire, nosotros somos ambiciosos y creemos que el país se tiene que poner ambicioso. Hay dos sectores en donde definitivamente tenemos que hablar en un caso casi de duplicar el presupuesto, que es educación, en donde tenemos ahorita casi 12,000 millones de quetzales de presupuesto, 12,200 millones de quetzales en educación. Si queremos hacer las transformaciones de fondo que el país necesita, hay que duplicar el presupuesto, o por lo menos llevarle a unos 18,000 millones de quetzales. Y en salud tenemos que llegar, como todos los estudios lo recomiendan, a tener casi el triple del presupuesto de hoy, que son 6,000 millones. Eso implica llegar a 18,000 millones. Pero creo que lo fundamental sería, como vuelvo a repetir, también tener la capacidad de destinarle un fondo de primer nivel, por lo menos unos 2,000 millones, para que empiece a funcionar todo el sistema relacionado con la banca de desarrollo, que es nuestra gran propuesta, y con toda la infraestructura que necesitamos para que se desarrolle en una forma exitosa el proyecto ecoturístico que pretendemos impulsar.
Más allá de las inversiones en otros ministerios, nosotros creemos que si aplicamos la austeridad máxima, si aplicamos el plan de máxima transparencia que nosotros proponemos y si cobramos los impuestos de la forma adecuada, es posible conseguir dinero para poder tener el recurso necesario para hacer lo que queremos hacer. Bien, gracias. Ahora pasando a otro tema, porque ya vamos a llegar a nuestra primera pausa, me gustaría que nos explique cómo usted va a abordar la popularmente exigida reforma del Estado y en general la salida de la actual crisis de la institucionalidad política. Bueno, creo que es indispensable hacer un paréntesis. La verdad es que es una vergüenza que el Congreso de la República no haya querido aprobar las reformas electorales no encontramos ninguna justificación más que el descaro tradicional de la clase política corrupta y tradicional que nos gobierna de no querer hacer las reformas electorales. Lo otro es de que nosotros hemos sido tajantes en cuanto a que este proceso electoral debió haberse suspendido y antes debieron haberse aprobado las reformas electorales para poder transparentar el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas políticas. Nos acudimos a la Corte de Constitucionalidad a plantear un amparo, el cual todavía está vigente y la Corte deberá resolverlo. De manera que nosotros creemos que lo primero es que el gobierno que tome posesión el 14 de enero debe tener clarísimo de que el pueblo de Guatemala no soporta más una burla como la que está sucediendo y por lo tanto debe promoverse de forma electoral que se está pidiendo para ponerle tope a la reelección de diputados, para regular el financiamiento. Nosotros somos proclives al financiamiento público, para poder reordenar los distritos electorales, para garantizar la representación y las cuotas de sectores que en este caso no están representados. Es decir, una reforma electoral urgente. Pero aparte de eso, nosotros, una vez cambiadas estas reglas del juego, creemos que es impostergable convocar a Asamblea Nacional Constituyente para hacer todas las reformas en el sistema de justicia y en los órganos de control que son indispensables para Guatemala en este momento. Pero nuestro compromiso, desde un principio, desde el surgimiento del partido, lo dijimos, nosotros vamos por la reforma estructural del Estado y creemos que es impostergable y que es necesario que esto se llegue a aprobar a la brevedad posible. Bien, dicho lo anterior entonces, licenciado, nos gustaría preguntarle cómo usted concilia participar como partido político de izquierda respetando estos mecanismos de un sistema que ya se evidenció como absolutamente corrompido, ¿no? Por la corrupción y la impunidad y que está controlado por grupos fácticos de poder. Mire, desgraciadamente esa es la realidad, eso es lo que tenemos. Nosotros con mucho entusiasmo y mucha fe logramos hacer un partido político quebrando las reglas tradicionales de la política. Es decir, sin corrompernos, sin hacer tratos y negocios con mafias o con el sector privado para que ellos fueran los dueños después del partido. Pero hoy estamos probando de qué se trata el modelo en su propia esencia y créame que de una u otra forma tenemos fe de que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos conscientes, la ciudadanía crítica, tenga la capacidad de poder cambiar la historia. Es muy difícil, complicado, estamos nadando contra la corriente. Tomamos la decisión de participar porque el 25 de abril sucedió algo que no había sucedido en Guatemala, algo inédito, algo especial, algo que no registra la historia nacional o lo registra muy lejanamente, allá por 1944, y es ese despertar ciudadano que creemos nosotros que es el único que puede cambiar este país. De hecho, las cosas están para un cierre espectacular en el próximo proceso electoral. Ayer un medio de comunicación hacía una encuesta y el 50% de los electores no tienen por quién votar. Yo creería de que es el momento en que por un lado la gente pueda ver opciones como las del Movimiento Nueva República, que tiene propuestas viables, concretas y responsables, pero por otro lado también creo que es el momento también para darnos cuenta que si hay una deslegitimación total del modelo, es el momento de parar este país para que podamos hacer los cambios estructurales que necesitamos. Muchas gracias. Entonces vamos ahora a la primera pausa con noticias del informativo. Usted no cambie, regresamos con la entrevista al candidato presidencial del Movimiento Nueva República, Aníbal García. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 92.1.
Ideas que suenan. Sancarlista, sé protagonista en las elecciones generales 2015. El Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ODUSAC, se integró para contribuir a la transparencia y legitimidad del proceso de elecciones generales. Nuestro objetivo es fortalecer el régimen democrático y el Estado de Derecho en Guatemala. Los sancarlistas estaremos vigilantes del proceso electoral más importante del año. Abócate a tu centro universitario o ingresa en www.observatorio.usac.edu.gt para mayor información. A usted mamá, a usted papá. No robo, no miento, no abuso. Todo esto era mentira. Eso era lo que ellos querían que usted creyera. Luché contra mi propia gente, luché contra mi país, porque yo también fui otro títere. Guatemaltecos y guatemaltecas, yo también pensé que estaba haciendo bien las cosas, pero solo fui otro títere. Por eso, vea la obra de teatro País de Títeres, que presenta Teatro Pueblo en el Teatro IPSA, 11 Avenida 1273, Zona 1. Estreno 7 de agosto, 8 de la noche. Funciones viernes, 20 horas. Sábado, 17 y 20 horas. Domingo, 17 horas. Precios accesibles. Invitan Teatro Pueblo, IPSA y Universidad 921. Ideas que suenan. Mi hija Suri también va a ir al teatro. La hermosa Sandrita también va a ir. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Fuerzas de seguridad capturan a un hombre que conducía un vehículo que transportaba varios paquetes con presunta droga en la zona 8 de Misco. Cuerpos de socorro localizan a una persona sin vida con varios impactos de bala en la zona 6 de Villanueva. Se está a la espera de la llegada del Ministerio Público. Actualizando la información mundial. El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó que su país ahora tiene dignidad y soberanía gracias a la lucha de los movimientos sociales. Así lo destacó en su discurso por el aniversario 190 de la independencia nacional. Junto con los familiares de las víctimas del paramilitarismo y falsos positivos, continúan más de 23 expertos del Cuerpo Técnico de Investigación y Obreros excavando en la Escombrera, Comuna 13 de Medellín, de Colombia, para localizar restos humanos. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan. Garífona, indígena, xinca, Castilla. Hoy la diferencia es que ya no hay diferencias entre culturas, sino solo sociedades multiculturales. Diplomado Metodología Cualitativa. Las diversas culturas en la sociedad actual no son divergentes, son convergentes. Diplomado Metodología Cualitativa. Y las metodologías cualitativas intentan explicar la lógica de lo diverso. Diplomado Metodología Cualitativa. Dirigido a estudiantes de ciencias sociales con pensum cerrado. Cupo 30 personas. Duración 32 horas. 7, 10, 21 y 26 de agosto. 4, 9, 18 y 23 de septiembre. 8 de la mañana. Instituto de Estudios Interétnicos USAC. 10ª calle 937, Zona 1. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto de Estudios Interétnicos IDEI. Escuela de Historia y Universidad 921. Ideas que suenan. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 921 FM. Ideas que te suenan. Bien amigos, estamos de vuelta para continuar con la entrevista del día de hoy al candidato presidencial por el partido Movimiento Nueva República, Aníbal García. Buenos días, licenciado.
Buenos días. Bueno, entonces continuamos con la entrevista, gracias. Bueno, ahora nos gustaría que por favor nos comente acerca de sus ideas sobre salud y educación pública, específicamente en cuanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la educación formal primaria y secundaria, y por último que nos hable sobre sus ideas con respecto a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, mire, con el tema de educación, empezando por esa área, nosotros consideramos que es el rezago del país, tiene una estrecha vinculación con que, a pesar de que el presupuesto de educación es el más alto del presupuesto nacional, y o sea que cualquiera podría decir, bueno, tenemos el mayor presupuesto, hemos invertido grandes cantidades, resulta que si tenemos el más alto presupuesto, ya lo dije, 12.200 millones de quetzales, el problema es de que nosotros tenemos un presupuesto totalmente insuficiente para las necesidades del país. Por eso nosotros planteamos la revolución educativa para el siglo XXI, fundamentalmente porque creemos de que con ese presupuesto que se está asignando, que encima de un presupuesto en donde va un porcentaje reducido para inversión, ya que la mayoría del presupuesto está comprometido en funcionamiento, no vamos a ningún lado. De manera que nosotros creemos que es hora de que nos pongamos serios y hagamos como mínimo, pero en lo inmediato, subamos a un presupuesto de 18.000 millones de quetzales en materia educativa. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es de que tengamos una cobertura máxima, por lo menos hasta el tercero básico. No podemos seguir nosotros contentándonos con que tenemos una cobertura en educación primaria, por ejemplo, que en el gobierno anterior, hay que reconocerlo, llegó al 98%, y que ahora tenemos una cobertura apenas del 83%. Todos tenemos ese problema de que una cosa es la cobertura, la inscripción de los niños, y otra cosa es la asistencia permanente o los que terminan el periodo de clases. Todavía esas distancias existen, entonces nosotros creemos de que hay que cubrir el 100% de cobertura y asistencia de niños a la escuela, pero también debemos llegar como mínimo al ciclo básico. En ese sentido, nosotros tomaremos todas las medidas necesarias para que esto se garantice. Creemos también de que llegó la hora de discutir un programa nacional base que atienda las necesidades de la gente, pero que también nos lleve a unificar criterios, porque vemos una inequidad total entre lo que se enseña en la educación privada y lo que se enseña en la educación pública. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que nos pongamos a dialogar seriamente para hacer la transformación de ese programa nacional base, pero fundamentalmente llegar a hacer algo que es lo que creemos nosotros ha postergado el desarrollo del país. Es indispensable que impulsemos un modelo de desarrollo económico que esté conectado o esté catapultado por el modelo educativo. La tragedia nacional es que tenemos una cantidad de jóvenes graduados que salen prácticamente a quedarse dispersos en el mundo laboral. Lo que está clarísimo es de Bueno, creo que se ha caído la llamada, estamos esperando que llegue nuestro invitado acá a cabina, tuvo un inconveniente en cuanto al tráfico, entonces vamos a continuar en un breve, ¿verdad?, cuando ya él se encuentre por acá con nosotros. No sé si tienen algún comentario ustedes al respecto de lo que hemos escuchado hasta el momento de la entrevista. Bueno, yo por lo que he oído hasta ahora es la propuesta más coherente que he escuchado de todos los candidatos a la presidencia que han vertido sus ideas sobre planes de gobierno, sobre lo que piensan hacer. Me parece que es el discurso más articulado que he escuchado hasta ahora, y eso que no lo ha terminado de decir porque se cortó la comunicación, pero hasta ahora me parece un discurso con una lógica interna, con una coherencia que no encuentro en los demás, ¿no? Los demás hablan de manera parchada, es decir, parches por aquí, parches por allá, y me parece que este ha sido el más coherente, incluso el más coherente
dentro de las opciones de la izquierda. Y esto lo tengo que decir, aunque también me parecen muy interesantes las propuestas de la Convergencia, pero ellos no tienen candidato presidencial, ¿no? Pero también me parecen interesantes. En fin, eso es lo que tengo que decir hasta ahora. Bien, tal vez en el momento cuando se restablezca la llamada, habría que plantear a qué se le va a reducir, ¿verdad? Porque eso implica, obviamente, una distribución, por supuesto, del presupuesto que implicaría un menor nivel en algunos rubros que tendría que especificar, ¿verdad? Sí, es también interesante que él tiene bien tiene los puntos de su plan de gobierno, los programas de gobierno los tiene bien, creo yo, esbozados, nos los ha dicho concretamente en poco tiempo. Eso es algo que hasta ahora en otras entrevistas hemos tenido un poco de dificultad, ya que se les pregunta una cosa pero se desvían por otro lado, ¿no? Entonces creo que sí es interesante seguir escuchando las propuestas que tiene nuestro invitado, ¿no? Sí, también quisiéramos ver o evidenciar, ¿no?, este nuevo modelo de izquierda que él plantea. Aunque también me parece interesante cómo estaba revisando el plan de gobierno de URNG-WINAC y tenía elementos que anteriormente no tenía el mismo URNG, que con esa alianza con WINAC establecen el buen vivir como un criterio que viene del sur. He escrito un poquito sobre el tema, ¿no? Pero acá los movimientos progresistas ligados a esta deconstrucción o de esta descolonización epistemológica han planteado también el Lutz Caslemal como una copia prácticamente del término, pero tuve la oportunidad de profundizar y encontré a unos ancianos y que me recordaban que existe la utsalidad como casi el mismo equivalente de ese buen vivir, que es del Suma Causá y el Suma Camaña de Quechua y Aymara, ¿no? Que me parece bastante interesante y que en un momento determinado, tal vez más adelante, pudiéramos escuchar, que implica esa misma descolonización que estamos hablando de los modelos occidentales de entender tanto la política como esta vida en sociedad. No sé si... Sí, pues es interesante la incorporación de estas formas de pensar que después de todo y a estas alturas pertenecen al pensamiento latinoamericano, ¿no? Cuando uno diseña cursos de estudios latinoamericanos, indudablemente incluye las ideas presentes en los textos precolombinos, en las tradiciones orales que vienen de las culturas precolombinas. Y me parece interesante que se incorpore esto ahora, sobre todo porque es una coalición entre un partido indígena autollamado Maya, que tiene posiciones multiculturalistas respecto de la etnicidad. Y entonces es de esperar eso, y me parece que este principio es un principio humanista general perfectamente absorbible, digamos, por la cultura occidental, sobre todo en vista de la tragedia ecológica y las contradicciones estructurales del mundo, que acusa absurdos como que una de las principales formas de acumulación de capital es el armamentismo, y para que eso ocurra se deben promover guerras. Entonces me parece que todos estos principios que vienen de nuestras culturas precolombinas son pertinentes, ¿no? Así que eso me parece bien, y es una lástima que hayamos perdido la comunicación con Aníbal para preguntarle acerca de estas cosas a la hora de llegar a la interculturalidad. Sí, a mí también me parece interesante dentro de eso las prácticas cuando Evo Morales asume la presidencia en Bolivia, cuando plantea: nosotros hemos aprendido que el mandar en un momento determinado el poder como un ejercicio de dominio,
pero nosotros aprendimos que nuestro poder es obediencial, y entonces esa lógica de la obediencia desde el poder a mí me parece muy interesante, que también se viene dando desde hace algún tiempo con la visión zapatista donde retoma el... bienvenido, aquí ya tenemos al... Sí, estábamos preocupados realmente, pensamos que algo le había sucedido, pero ya tenemos a nuestro invitado, al licenciado Aníbal García, y es importante entonces porque, como les indiqué al principio del programa, el objetivo de este era conocer las propuestas y planes de gobierno de los diferentes candidatos, y es importante que tengamos conocimiento de esto como ciudadanos, porque un plan de gobierno realmente es un instrumento de acción política, económica y social que nos permite entonces saber cuál es el conjunto de objetivos que un partido político pretende alcanzar a la hora de adquirir el poder, ¿verdad? De llegar a posicionarse como el partido en el gobierno. Sin embargo, pues es necesario saber también cuáles son los métodos y mecanismos que utilizarán para poder ejecutar este plan de gobierno, y eso es lo que estábamos precisamente conversando vía telefónica. Ahora sigamos entonces con la pregunta, nos quedamos con educación, nos falta hablar sobre salud, el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social específicamente, y la Universidad de San Carlos. Bueno, muchas gracias, y primero una disculpa ahí por los contratiempos. Sí, con el tema de educación, como ya lo habíamos referido, nosotros creemos que sí es el momento adecuado en que nos demos cuenta de que el proceso educativo es el único que puede transformar este país, y por eso estamos ambiciosos en ese tema y creemos que es fundamental ponerle toda la atención del mundo a esa propuesta de revolución educativa para el siglo XXI. Con el tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nosotros siempre hemos dicho que la Constitución Política de la República es clara en cuanto a establecer que el presupuesto que le corresponde a la universidad es no menor al 5% del presupuesto nacional. Y yo me opongo, y creo que es una falta de respeto para la universidad el que tenga que organizar romerías prácticamente para suplicarle a los gobiernos que le den ese 5%. El compromiso como sancarlista, además, y porque siempre he estado del lado del respetar la autonomía y respetar a la propia universidad, es que no va a haber necesidad de eso, y es más, creemos que como la Constitución establece una cantidad no menor al 5%, está claro de que cualquier gobierno que esté comprometido con la educación pública y con el desarrollo de las universidades debería hacer lo posible por cumplir con el mandato constitucional. En el tema de salud, nosotros creemos fundamental en cuanto a transparencia, que es algo que la población está demandando, de que podamos entrar a combatir el robo hormiga que se da en los hospitales. Esa es una realidad. Ya sabemos nosotros que este es un negocio para mucha gente. Eso se puede combatir teniendo estrictos controles en los propios hospitales, y en donde se da este tipo de robo de medicinas que impactan el presupuesto del Ministerio de Salud, pero también tenemos que entrar al gran negocio de las medicinas del Estado. Aquí no nos engañemos. Muchos han hecho del Estado y del presupuesto de salud pública su piñata, ponen pisto para la campaña, ponen dinero para la campaña y después se lo cobran. Fruto de ello tenemos nosotros contratos totalmente leoninos en contra de los intereses nacionales. Estamos de acuerdo con una medida que ya se inició, que es unificar las compras a nivel centroamericano. Creemos que eso es fundamental, debemos consolidarlo, y estamos totalmente convencidos de que el plan de máxima transparencia que nosotros queremos ejecutar, que implica controles férreos sobre los funcionarios públicos, puede funcionar en ese sentido. Ahora, en relación al qué hacer propio del Ministerio de Salud, sabemos nosotros que existen 3 niveles en el sistema de salud, 3 niveles que no están funcionando. Todos los diagnósticos apuntan de que en este tercer nivel, en donde funcionan los hospitales grandes, están totalmente saturados por 2 razones, porque se están atendiendo situaciones que corresponden al primer nivel, y entonces nosotros tenemos hospitales saturados. Pero hay un dato que sí es preocupante, espeluznante diría yo, y es de que el 40% de la capacidad de los hospitales grandes está siendo totalmente copada por accidentes de tránsito y por heridos de armas de fuego. Entonces, miremos que la tragedia es tal que lo que nosotros tenemos es además una presencia grave de enfermedades terminales, como la diabetes, como la hipertensión, que realmente están impactando en el modelo que se está utilizando aquí. ¿Qué nos indica todo esto? Que en primer lugar,
que en el sistema primario de salud debe funcionar porque vamos a saturar los hospitales, y lo segundo es de que también es fundamental que nosotros tengamos claro de que tenemos que trabajar en planes preventivos de salud. Si no trabajamos en planes preventivos de salud no vamos a avanzar. Y luego decirles que nosotros sí creemos que llegó el momento de hacer una labor coordinada dentro del marco de una política de salud general entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el sistema de salud. No podemos seguir cada quien por su lado. En ese sentido, recordar que el ICS es un ente autónomo, pero eso no implica que no se pueda empezar a llegar a consensos para ver cómo logramos coordinar conjuntamente los esfuerzos, porque está claro de que el precepto constitucional de una salud para los guatemaltecos, es decir, la cobertura de salud, no se cumple. El precepto constitucional que dice que es una salud que dignifica a las personas tampoco se cumple, porque la gente tiene que llevar su medicina, por ejemplo, a los hospitales, y lo que se ha hecho en torno a la salud no es lo más adecuado, por lo que eso también merece una transformación total. Finalmente, decirles que nosotros nos comprometemos a la construcción de 2 nuevos hospitales. Creemos que ya el ICS y el Roosevelt son totalmente insuficientes. Hay que construir 2 nuevos hospitales. Para eso se necesita presupuesto, pero es indispensable si queremos nosotros atender las demandas de salud que hay de la población. Perfecto. Ahora, brevemente, porque ya nos dijo algo sobre esta materia, pero ¿cómo planea usted combatir el flagelo de la corrupción y la impunidad? ¿Y cuáles son sus planes acerca de seguridad ciudadana? Muchas gracias. Con relación a corrupción, yo creo que es la mayor demanda de los guatemaltecos en este momento. De hecho, ese deseo y esa apatía de los guatemaltecos por no ir a votar tiene que ver mucho con el fracaso, con que se nos ha visto la cara, por decirlo así, y porque no ha habido gobierno desde Vinicio Cerezo para acá. Bueno, descontamos los militares porque ahí se daba por hecho de que eran gobiernos corruptos, pero de la democracia para acá, ¿qué es lo que nos interesa? Porque se nos vendió esa oferta de democracia. El fracaso es total. Todos los gobiernos han sido corruptos y hoy tenemos a la vista el desencanto ciudadano, o peor aún, que la gente está optando por votar por un comediante, que en realidad no le vemos nada serio, pero la gente se está decantando por eso. Entonces, aquí lo que necesitamos son acciones concretas. Reformar la ley de contrataciones, reformar la ley de la Contraloría, reformar esto y lo otro, es correcto, pero esas son medidas de mediano plazo. Nosotros creemos en acciones concretas y por lo menos proponemos 3. La primera es obligar, que la sociedad obligue a los funcionarios que vayan a tomar posesión el 14 de enero a que hagan su declaración pública de bienes. ¿Cuál es el pretexto? El pretexto es que la ley de probidad no establece esa obligación, pero aquí tenemos que hablar más allá de la ley. Justamente por eso, hace 10 días el partido presentó la declaración de bienes del candidato vicepresidencial y el candidato presidencial. Para nosotros es fundamental esa declaración de bienes. Yo he escuchado a algunos candidatos que dicen, mire, pero es que es muy peligroso, nos pueden asaltar, nos pueden coaccionar, las maras, esto y lo otro. Esos son pretextos baratos. Aquí lo que necesitamos son hechos concretos. Yo he dicho que todos los que tomen posesión con nosotros el 14 de enero tienen que hacer esa declaración de bienes. El segundo tema es promover el gobierno electrónico. Ya no hay ninguna excusa para poder tener desde un celular información de qué está pasando con los presupuestos. Funciona en otros países, ¿por qué no va a funcionar aquí? Tendríamos la posibilidad de que todo ese sistema de Guatecompras, CIAF Moon y todos esos sistemas que son complejos, nosotros los queremos hacer sencillos. La tónica de los gobernantes ha sido ocultar. Aún a pesar de que se aprobó la ley de contratación, de la ley de acceso a la información pública, de todos modos la tónica ha sido ocultar. Nosotros no vamos a ocultar, nosotros vamos a promover la publicidad y la transparencia a través del gobierno electrónico. Y a la par de eso también nosotros vamos a hacer algo que es indispensable. Queremos unificar INAP con Servicio Civil y con Guatecompras. El problema aquí es de que no tenemos un proceso de selección del empleado público en una forma seria. Y tampoco tenemos un control estricto sobre el tema de contrataciones del Estado. Si hoy se advierte que un proceso de contratación es anómalo, no existe poder que pueda detener ese proceso. La instancia que nosotros proponemos es una instancia para poder fiscalizar todo esto, porque también el INAP tiene que jugar un papel fundamental en la formación de capital humano.
Bien, continuando entonces, ahora me gustaría que nos diga sobre su opinión acerca de estos temas que son importantes para la sociedad en cuanto a la interculturalidad y los pueblos indígenas, también las reivindicaciones de la diversidad sexual, las mujeres y la juventud. ¿Qué opinión tiene acerca de estos temas que también, pues como le comentaba, son importantes? Mire, con relación a interculturalidad, nosotros no tenemos ninguna duda de que este país tiene que ser un país pluriétnico, multilingüe, multicultural, como se ha planteado desde los acuerdos de paz. Por eso, desde nuestra concepción, la nueva república que proponemos es una república social, democrática y pluricultural. Ahí no tenemos ninguna duda, no estamos eso no se discute dentro del partido y creemos que es impostergable avanzar hacia eso y elevar ese tema a rango constitucional, que es lo que nos urge. Con relación a los derechos de la diversidad sexual, nosotros lo vemos desde dos perspectivas. Primero, desde el ejercicio de las libertades. Es decir, cualquier ciudadano en este país debería de ejercer su libertad sin afectar a los demás. Es decir, ese es un principio básico. Nosotros creemos que también debemos verlo desde el punto de vista de salud pública, muchas veces por no asumir con responsabilidad la discusión de estos temas, exponemos a la sociedad a una serie de males, especialmente de salud, en donde hay epidemias, hay una serie de cuestiones que no podemos controlar. Ahora bien, con relación a otros derechos específicos que muchas veces se demandan, ahí sí creemos que es un debate profundo todavía, que se debe ir postergando, madurando, que la sociedad vaya discutiendo y en última instancia que sean temas que sean sujetos de una consulta popular, porque la propia Constitución establece el mecanismo. Y sobre el tema de mujeres, no cabe duda de que los gobiernos tienen que tomar en cuenta que el sector de mujeres necesita acciones concretas. Es decir, si vamos a hacer, por ejemplo, un banco de desarrollo, en ese banco de desarrollo que nosotros proponemos para poder acceder a crédito blando, intereses bajos, que es lo que pretendemos, y tener la posibilidad de que la gente se vuelva pequeño y mediano empresario, nosotros creemos que debe haber un apartado solo para créditos de mujeres. Quiero decirle una nota motivante. En el Fondo de Tierras, las mujeres han sido mejores para pagar que los hombres. En general, los créditos, las mujeres los pagan con más responsabilidad que los hombres. Es algo que debemos tomar en cuenta y darnos cuenta de que hay una potencialidad enorme porque las mujeres tienen más disciplina, tienen más responsabilidad y asumen el compromiso de pago de lo que se les presta con mayor conciencia. Tenemos pocos minutos para concluir el programa, pero ya en esta última fase me gustaría que entonces nos empiece a abordar sobre las relaciones internacionales del Estado de Guatemala, ¿no? ¿Cómo ve usted el rol de Guatemala dentro del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte? Y asimismo también cómo en cuanto a su política exterior, ¿cómo ve los roles de Estados Unidos, China, que se acerca con el canal de Nicaragua, Rusia, que están pues ahí y que no se aprovechan? Sí, mire, lo primero que nosotros planteamos con relación a las relaciones internacionales es de que el país tiene que salir ganando y tiene que atreverse de una u otra forma a quebrar ciertos modelos que no nos han sido beneficiosos. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos buscar como mercado externo a China o a Rusia o cualquier otro país que pueda en este momento representan mercados evidentemente sólidos, planteamos que es absurdo que, por ejemplo, Guatemala siga negociando con Taiwán y que sigamos necios con hacer ciertos favores a Taiwán, que todos nosotros ya sabemos que representan algunos chequecitos por ahí debajo de la mesa para expresidentes, para presidentes, para diputados y una serie de cosas. Entonces nosotros tenemos que ser serios en eso. Nosotros no tenemos ningún problema para establecer este tipo de relaciones. Con relación a lo que plantea Estados Unidos, creemos que la política norteamericana siempre va a ser de beneficio para los norteamericanos. Sin embargo, creemos que en este momento es fundamental poder platicar con ellos con la mayor seriedad del mundo. Nosotros tampoco somos falsos nacionalistas, que por un lado alegamos por la presencia, por ejemplo, de la CICIG, pero por otro lado permitimos que los recursos naturales de los guatemaltecos se los lleven y prácticamente se los roben. Pero sí tenemos que ser serios, es decir, en un marco de respeto a la soberanía nacional y de la conveniencia
Para el desarrollo nacional tenemos que establecer este tipo de relaciones, de manera que nosotros creemos que tanto con Estados Unidos como con estos países que mencioné, tenemos que tener un marco de relaciones de respeto, de armonía y por supuesto velando por el interés nacional. Pero no se olvide que hay algo que los gobiernos también no han hecho y es voltear la vista al sur. Es importantísimo que nosotros tengamos la claridad de poder buscar al ALBA, de buscar a todos los espacios que podamos hablar de integración latinoamericana, porque al final de cuentas nosotros lo que tenemos que ver aquí es el desarrollo nacional. Por eso vuelvo a repetirle, yo creo que en política internacional el tema debe ser hasta cierto punto pragmático. Lo que buscamos nosotros es el desarrollo del país, el beneficio nacional, pero también quitarnos esos pruritos que no nos han conducido a nada y al contrario nos mantienen en la situación que estamos. Muy bien, entonces ya para concluir el programa de hoy, me gustaría que nos comente dónde podemos ubicar el plan de gobierno del Movimiento Nueva República. El próximo martes vamos a presentar el plan de gobierno y entonces ya van a estar todas las áreas que nosotros presentamos a la sociedad guatemalteca ya en las redes prácticamente, pero el martes o el miércoles, dependiendo de lo que me informe hoy el equipo de trabajo que está encargado de esto, se va a conocer el plan a nivel nacional. Quiero decirle algo, aprovechando así rapidito. Miren, en materia de seguridad ciudadana, que ahora por estos escándalos de corrupción no se ha hablado, nosotros pretendemos hacer dos cosas concretas rapiditas y se pueden decir rápido. La primera es que nosotros creemos que la gran salida para combatir la criminalidad en Guatemala es potencializar la investigación criminal. Equivocadamente, los gobiernos han subido el número de policías y se cree que con solo subir el número de policías se puede solucionar el problema de criminalidad. Este gobierno llegó a 40,000 policías y la meta debería de ser 50,000, pero las tasas de homicidio siguen igual. El problema es que se ha equivocado la ruta. Ahí quedó aprobada desde el 2012 la Dirección General de Investigación Criminal, que fue una propuesta que su servidor propuso cuando estuvo en el Congreso de la República, y la única salida es la investigación criminal. Y el otro punto es de que nosotros vamos a crear unidades especiales de investigación criminal para hacer algo que nadie se ha atrevido a hacer, entrarle al mercado criminal. Aquí alguien sale ganando con el crimen, aquí alguien sale ganando con el robo de carros, aquí alguien sale ganando con el robo de celulares, aquí alguien sale ganando con el narcotráfico, con el lavado de dinero. Cuando se llegue a tocar a los que salen ganando con el negocio del crimen, ese día la tasa de impunidad va a empezar a decrecer en el país. Bien, muchísimas gracias. Entonces, hemos llegado ya al final del programa. Antes de cederle ya la última mensaje, me gustaría comentarles que el próximo martes vamos a tener también un foro de seguridad democrática en la Universidad de San Carlos a partir de las 5:30. Esto es organizado por los estudiantes de Maestría de Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica, y vamos a estar dando más detalles el día de mañana sobre los ejes que se van a abordar. También para las personas que quieran participar en el Observatorio Democrático como observadores, pueden abocarse en el Facebook, pueden encontrar la información y los requisitos. También en la Escuela de Ciencia Política, el Facebook es Observatorio Democrático, así lo buscan en la página electrónica observatorio.usac.edu.gt. Repito, www.observatorio.usac.edu.gt. Hasta el 10 de agosto es el plazo. Entonces nos despedimos ya con sus últimas palabras en escasos 30 segundos. Muchas gracias. Decirle a los guatemaltecos que la tragedia nacional es evidente, que lo que no existió en Guatemala es un Estado de Derecho ni una república, pero que uno de los presupuestos fundamentales para que exista Estado de Derecho y república es tener un presidente que garantice independencia judicial. Ya llegó la hora de que los presidentes no se metan a querer doblarle el brazo al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. El peor error de los guatemaltecos y de los presidentes, y lo que hay que condenarles, es que ellos han querido hincar a estos dos organismos de Estado a su sabor y antojo. En el caso nuestro entendemos bien el compromiso con el Estado de Derecho y con la República, y tengan la seguridad de que vamos a hacer un gobierno totalmente respetuoso de los otros poderes, y además un gobierno que se va a preocupar por los pobres y por las clases medias. Aquí hay quienes viven bien, tienen mucho y se han aprovechado de toda la riqueza nacional. Deben seguir viviendo en el país, obviamente, porque no los podemos sacar, pero aquí la riqueza nacional se tiene que distribuir en una forma justa. Muchísimas
gracias a ustedes. Nos esperamos que nos escuchen mañana a las 7:30 AM con otra entrevista al candidato presidencial por el partido PAN, Juan Gutiérrez. En la actual coyuntura electoral, para que usted tome la decisión correcta, escuche el programa indicado en la próxima emisión. Observatorio Democrático, Política Nacional, en la Universidad Nacional y su estación 92.1. Universidad, ideas y propuestas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.